hablar de la fisiología del movimiento, de cómo se da el movimiento. Entonces, fíjense, es importante tener claro las fases del movimiento. Las fases del movimiento son planificación del movimiento, iniciación del movimiento o inicio y la ejecución del movimiento. Y es importante, muy importante, tener claro cuáles son las estructuras del sistema nervioso que participan en cada fase. Entonces, fíjense, en la planificación del movimiento participan corteza. ¿Cuáles partes de la corteza? Los núcleos basales. ¿Dónde están los núcleos basales? Recordemos que están en la corteza motora, justo debajo de los hemisferios cerebrales y por encima del tálamo. Entonces, ellos participan en la planificación del movimiento, o sea, si el movimiento se va a hacer rápido, cuál es la distancia del rango del movimiento que se va a hacer, entonces, y si va a ser un movimiento abrupto o un movimiento lento. Luego tenemos que esta planificación del movimiento implica una idea. ¿La idea de dónde viene? De las áreas de asociación cortical, es decir, de la corteza motora, ¿se acuerdan del área prefrontal? En conexión con el lóbulo frontal, con las neuronas asociativas, que son donde se genera el pensamiento y se determina cuál es el movimiento que se va a realizar según la función que se desee cumplir o la necesidad que haya. Por ejemplo, esta área de asociación cortical es muy importante en personas cuyo cuerpo utiliza destrezas muy importantes a nivel motor. Estamos hablando de atletas, estamos hablando de destrezas motoras en algunos oficios específicos, estamos hablando, por ejemplo, de artistas, no solamente estamos hablando, por ejemplo, de bailarines, de pintores, todo lo que requiera una precisión. Y esto tiene que ver con la idea y con áreas de asociación corticales. Por supuesto, esto tiene que ver también, que aquí no sale mencionado, pero tiene que ver con el hipocampo, donde tenemos la memoria y el aprendizaje, y con los ganglios basales, que también implican memoria, donde hablamos de la memoria motora. Luego también tenemos que participan en esta planificación el cerebelo. Recuerden que el cerebelo es el responsable de la coordinación de los movimientos y también de la propiocepción, de la sensibilidad profunda, de la cual ya hablamos. Entonces, fíjense que aquí tenemos unas flechas que van de los núcleos basales o ganglios basales, las áreas asociativas, lóbulo frontal, cerebelo, todas ellas aportan una información a la corteza. ¿Para qué? Para que la corteza inicie el movimiento. ¿Qué movimiento quiero hacer yo? Un movimiento rápido y de corta distancia, un movimiento lento, un movimiento de precisión. ¿Qué movimiento quiero hacer? Para yo poder hacer el inicio, ya hubo aquí una planificación. Una vez que esto ocurre, entonces viene la ejecución, la respuesta de cómo se va a llevar a cabo materialmente eso que se planificó y que comenzó con la iniciación del movimiento. La ejecución del movimiento descansa fundamentalmente sobre cerebelo, que es el responsable básicamente de coordinar los movimientos de los músculos agonistas, antagonistas y de todos los segmentos del cuerpo. ¿Cómo lo hace? Por toda la información que recibe de la corteza motora, de los núcleos basales, de las áreas asociativas corticales, del cerebelo. Recordemos también que se me ha olvidado decirles, las áreas asociativas corticales también implican lo de los órganos de los sentidos, qué información me aporta el oído, la vista, el oído, etcétera. Entonces, toda esa información la va a tener cerebelo para entonces ella poder generar un movimiento, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Recuerden que ella tiene su vía sensitiva, que son los cordones posteriores de la médula. Y ella a través de los cordones posteriores de la médula, ella va a contactar con ¿quién? Con las neuronas sensitivas que están en astas posteriores. Esa información va a dirigirse hacia dónde? Hacia la corteza, donde la corteza va a determinar con esta información cómo van a realizar el movimiento. Luego ella, esa corteza, por vía eferente. ¿Cuál es la vía eferente que habíamos hablado? Motora. Habíamos hablado de la vía piramidal y de la vía extrapiramidal. Entonces ella, esa corteza, por vía
piramidal y extrapiramidal, ella va a mandar ese mensaje otra vez hacia cerebelo y él se va a comunicar con médula y se va a ejecutar el movimiento. Luego tenemos los reflejos posturales. Esto es importante porque recuerden que los reflejos, la postura, en este caso hablamos de los movimientos de manos y ojos, pero pudiera ser otro segmento del cuerpo. La postura es la que permite un equilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas. Entonces, aquí esto se los traje porque me interesa que recordemos, ¿verdad?, que en el movimiento, aquí tenemos la médula, que es la que efectivamente va a realizar la respuesta, contracción muscular y movimiento. Ella lo va a hacer, ¿por qué? Porque ella recibe por vía aferente una información sensitiva. Ella lo lleva a médula, ella va por vía espinotalámica hacia la corteza, hacia el área sensitiva para procesar esa información. Esto sería una vía ascendente o vía aferente, ¿verdad? Porque ya viene una información que viene externa, la médula la va a llevar por vía espino, porque estamos hablando de médula talámica, y tálamo lo manda a corteza, ¿verdad? Entonces recordemos la vía espinotalámica, que es la vía de la sensibilidad. ¿Cuál? Tenemos la vía espinotalámica, tenemos la lateral y la vía anterior. Entonces tenemos la lateral, que es la que lleva la información sensitiva del dolor y la temperatura, y la vía espinotalámica ventral o anterior, que es la que lleva la información del tacto, el tacto protopático o tacto grosero. Y tenemos la vía de los cordones posteriores que lleva la información de propiocepción. Recordemos que los propioceptores están a nivel de donde, de los tendones y a nivel también de las terminaciones cerca de las placas motoras, ¿verdad? De todos los músculos. Entonces, esta información va a ser percibida por los receptores sensitivos, la médula lo lleva por la vía espinotalámica, que ya mencioné, va a tálamo y lo lleva a corteza. Luego vamos a tener que el cerebelo es el que va a controlar y va a coordinar ese movimiento acorde con lo percibido, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, si hay un estímulo, por ejemplo, de un sonido, precipitadamente puede haber una respuesta con un giro de la cabeza y movimiento de los ojos hacia el lado donde se produce el ruido. Vamos a ver qué movimiento es ese. Es un movimiento involuntario, un movimiento reflejo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, los que van a ver la parte de alteraciones 1, lo vamos a ver en los reflejos del recién nacido. Y cómo se establece, qué significa su ausencia. Entonces, acá ustedes pueden determinar que puede estar lesionado cuando hay ausencia de ese tipo de reflejos. Luego tenemos el control del movimiento corporal en general. Entonces, fíjense, habíamos hablado que había una fase de planificación, inicio y ejecución del movimiento. Pero entonces aquí no solamente vamos a hablar del movimiento, sino del control del movimiento, de la corrección que hay que hacer en un momento dado de algún movimiento. Entonces el cerebro, ya hablamos de eso, controla a través de la corteza y de todas sus vías, ella controla el inicio del movimiento, ¿verdad? Recuerden que los ganglios basales van a dar la pauta de si ese movimiento va a ser rápido, el rango del movimiento, etc. Entonces eso ya va permitiendo que cuando el cuerpo está en movimiento, ya aquí entonces, ¿en qué se diferencia esto de la primera lámina? Que aquí no solamente ya pasó la fase de planificación, estamos en el movimiento, pero ese movimiento, acorde con la función que queremos realizar, por ejemplo, si un movimiento fino o un movimiento que tiene que ver con un esquema corporal determinado, por ejemplo, el baile, movimiento de los miembros superiores, algunos deportes, entonces el cuerpo se mueve, pero el cuerpo se mueve y simultáneamente, permanentemente se está ajustando la postura al movimiento que se desea realizar. Y quién va a dar la pauta o cómo se va a hacer esta corrección y la velocidad con que se va a hacer la corteza.
Cuando entonces la postura cambia, o sea, tenemos una postura y la cambiamos a otra postura según las necesidades de nuestro cuerpo, se produce una retroalimentación para alteraciones posturales no anticipadas. ¿Qué significa esto? Retroalimentación es, yo realizo un movimiento, pero ese movimiento, por las circunstancias en que se da ese movimiento, no puede ser del rango o con la fuerza muscular que yo deseaba realizar ese movimiento. Por ejemplo, si yo estoy bailando y estoy pisando el suelo, me encuentro con una irregularidad en la superficie del suelo, el cual me puede llevar, por ejemplo, a caerme, a tener un esguince de tobillo, etcétera. Entonces, esa postura va a cambiar. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí tenemos los tendones donde están los órganos de Golgi, la percepción, y entonces él va a mandar un mensaje, que es la retroalimentación, para ajustar la postura. Entonces, esta postura se va a ajustar en función de la pauta que le dé el cerebro. Entonces, fíjense, es impresionante entonces cómo nosotros vemos cómo el sistema nervioso realiza todas estas funciones. Con esto terminamos el repaso de lo que es sistema nervioso. Les voy a enviar una actividad donde yo les voy a incorporar todo lo que hemos visto hasta ahora para que ustedes determinen particularmente esto que estamos viendo en esta última clase.